Y en la fase de muerte se puede estudiar, ¿sí?, si un agente es bacteriostático, bactericida o bacteriolítico, ¿sí? Un agente bacteriostático, ¿sí?, es aquel que cuando es, ¿sí?, aplicado, cuando es aplicado, ¿sí?, acá en esta flecha que está indicando que se aplica ese agente, ¿sí?, están creciendo las bacterias, cuando se aplica ese agente, no hay una muerte de las células, ¿sí? No mueren ni se lisan las células, no se destruyen las células, tampoco mueren. Pero sí, no se pueden reproducir más. O sea, frena el crecimiento celular. Por eso el contagio de células totales es igual al contagio de células viables, porque siguen vivas pero no pueden duplicarse. Un agente bactericida es aquel que cuando es aplicado mata las células viables disminuyen, pero no las destruye, ¿sí? Por eso se pueden contar las células, porque uno las ve, pero están, o sea, las ve bajo el microscopio, ¿no? Mediante ese método de contagio de células totales. Pero las células están todas muertas. Y un agente bacteriolítico es aquel que mata y destruye la célula, ¿sí? Entonces las células viables disminuyen y también el contagio de células totales, ¿sí? Porque las mata directamente y las destruye además de matarlas. ¿Está claro? Profe, Sí. sí. Profe, ¿la temperatura sería un bacteriostático? La temperatura es directamente, sí, bacteriolítico, te diría, ¿no? No, la temperatura, una esterilización por calor, esterilización, ¿me No, estás hablando o qué? no, por ejemplo, en la heladera, que tenemos una temperatura que supuestamente es para que no se reproduzcan los microorganismos. Ah, sí, pero cuando hablamos de bacteriostático, bactericida y bacteriolítico, estábamos hablando de un compuesto, ¿sí? La temperatura, sí, la temperatura, por ejemplo, de heladera, disminuye, sí, mucho la duplicación, pero se pueden seguir duplicando muy, muy, muy lentamente. Entonces, no se dice que es bacteriostático la temperatura, no, no. Cuando estamos hablando de bacteriostático, bactericida, bacteriolítico, hablamos de un compuesto, de algún compuesto que se agrega y tiene ese efecto. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Profe, entonces bactericida era el agente que mata la célula pero no lo destruye, y el bacteriolítico no lo destruye. ¿Esa es la explicación de eso? Estos dos, bactericida y bacteriolítico, la matan. Matan la célula. Pero uno no la destruye y otro la destruye, la lisa. Se llama lisis. Cuando se destruye la célula se llama lisis. Por eso es bacteriolítico, ¿sí? Pero los dos la matan. O sea, dijo como que el Bueno, muchas conteo gracias. era el mismo. En el caso del bactericidio sería a pesar de que estén muertas o no. No, es diferente, Ah, perfecto. ¿sí? Acá es Sí, diferente. sí, Acá se ya lo entendí. mantiene el conteo, sí, porque el conteo de células totales, ustedes todavía no vieron cuáles son los métodos de conteo, pero van a ver que el conteo de células totales se hace bajo microscopio y uno no distingue cuándo están vivas o muertas las células. Y hay otros métodos de conteo que uno puede ver, o sea, cuenta solo las viables. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? Por eso acá es diferente. Uno las ve, porque no están destruidas, pero están todas muertas. Y acá están destruidas y muertas, así que por eso disminuyen los dos. Bien. Ya que les comentaba,
antes, ¿cuáles son los productos microbiológicos de carácter industrial? ¿Sí? Las bacterias, uno, bueno, por ahí no las tiene, uno por ahí cuando piensa en bacterias, piensa en todas las bacterias patógenas, en Escherichia coli, en bacterias que nos enferman, pero muchos microorganismos y bacterias y muchos hongos y también actinomycetes se utilizan porque producen productos de gran valor, ¿sí? Como por ejemplo los antibióticos, ¿sí? La penicilina, la tetraciclina, streptomicina y así, bueno, muchos antibióticos. Ahora nosotros tenemos los antibióticos, es algo que uno, bueno, es común, pero imagínense cuando no existían los antibióticos y no había estas curas para las enfermedades a base de bacterias. Entonces fue todo un hito descubrir a los antibióticos, ¿sí? Y son los antibióticos, provienen de los microorganismos, los hongos y los actinomycetes, que justamente los producen para matar a las bacterias, ¿sí? Los producen naturalmente para matar a las bacterias y nosotros, bueno, se han descubierto y se utilizan, ¿sí? Esos microorganismos productores de antibióticos, aunque ahora, bueno, hay mucha producción sintética también. Todo lo que es bebidas alcohólicas es a base de microorganismos, ¿sí? Provienen de principalmente las levaduras, pero también algunas bacterias. Se utilizan para producir bebidas alcohólicas, ¿sí? Enzimas, amilasas, pectinasas, que se utilizan en la industria alimentaria, se producen a partir de bacterias. Ácidos orgánicos, también a partir de bacterias. Bioinsecticidas, ¿sí? Como por ejemplo Bacillus thuringiensis. Y fertilizantes biológicos a base de lo que es Bradyrhizobium japonicum y Azospirillum. Bradyrhizobium japonicum es un rizobio y Azospirillum, que es, bueno, no es un rizobio, pero también se utiliza como fertilizantes biológicos. Y después van a ver más adelante, cuando vean fertilizantes biológicos, que es mucho más amplia, ¿sí? La cantidad que estos dos ejemplos que yo les pongo acá, que es mucho más amplia el abanico de microorganismos que se pueden utilizar como fertilizantes biológicos. Bien. Y en la industria muchas veces se utilizan cultivos continuos. ¿Y para qué sirven estos cultivos continuos? Para mantener continuamente, ¿sí?, a las bacterias en fase exponencial. En estos cultivos continuos lo que se hace es ir sacando cultivo crecido. Por eso es muy importante saber el tiempo de generación para saber en qué momento tenemos que ir sacando cultivo. O sea, en realidad todo el tiempo se va sacando cultivo crecido, pero es a una determinada tasa, y continuamente se va adhiriendo medio de cultivo nuevo, ¿sí? Entonces se regula la cantidad de medio de cultivo que se va sacando y que se va adicionando. Muchas veces tienen también estos medios, tienen un aireador que está inyectando oxígeno. Y así se mantiene a los microorganismos, bueno, dependiendo de qué se esté cultivando acá, en fase exponencial, ¿sí? Y así se evita la fase de latencia y se evita que los microorganismos lleguen también a fase estacionaria. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe. Bueno, Profe, en esos cultivos solamente se agregan nutrientes. medio cultivo nuevo se agrega. Todo. Ah, O sea, bien. el medio cultivo nuevo se agrega.
O sea, van a tener, sí, carbón, fuente de carbono, nutrientes, dependiendo de cuál sea la composición de ese medio de cultivo. ¿Mm? Profe, Pero, ¿es similar a los cultivos seriados que se tiene que hacer repiques? no, no, eso es otra cosa, eso es para conservar. Eso es otra cosa, es para conservar. Y aparte, o sea, en los cultivos seriados, o sea, los repiques, vos me estás hablando de los picos de flauta, ¿eso me estás diciendo? Sí, claro, como se agregaba, digamos, se agregaba cultivo, por eso pensé que era algo similar. En realidad no se agrega medio de cultivo, sino que uno pasa la bacteria, o sea, en el medio de cultivo, la bacteria uno lo va a tener en un pico de flauta, ¿sí? Va a tener ahí las células, va a tener las colonias de bacteria, ¿sí? Guardado en la heladera, y uno lo que hace es preparar nuevo medio de cultivo, hacer el pico de flauta, tomar con una anza, ¿sí? Esterilizada al rojo, un poco de esa colonia y hacer una estría en un nuevo pico de flauta, en otro medio de cultivo nuevo, ¿sí? En otro medio de cultivo. ¿Mm? Sí, sí. Y eso se incuba y luego una vez que creció, se guarda en la heladera. En este caso, el cultivo continuo es, ¿sí? En un fermentador, se llaman fermentadores, ¿sí? Estos recipientes, y se va a agregar, tiene medio de cultivo y se va, por un lado, sacando el medio de cultivo crecido, o sea, ese medio de cultivo va a crecer, las bacterias van a estar en crecimiento, se va sacando, se va recolectando, es medio de cultivo líquido, y se va adicionando nuevo medio de cultivo, ¿sí? ¿Para qué? Para que siempre haya nueva fuente de carbono, de nitrógeno, y entonces las bacterias se van a poder seguir duplicando. Las que queden en ese medio de cultivo se van duplicando. Continuamente se va sacando un poco y continuamente se va añadiendo un poco, ¿sí? Por eso es cultivo continuo. ¿Mm? Y es para siempre tener a las bacterias, ¿sí? En fase exponencial, y así evitar esas fases de latencia y evitar también que lleguen a la fase estacionaria. ¿Entienden? Sí, sí. Bueno. Bien. Entonces vamos a hablar de cuáles son los efectos ambientales sobre el crecimiento microbiano, ¿sí? Hay muchos factores que pueden influir en el crecimiento bacteriano, ¿sí? Fuentes de carbono, fuentes de nutrientes, y tenemos también los factores ambientales, ¿sí? Que son básicamente 4: temperatura, pH, disponibilidad de agua y oxígeno. ¿Mm? Bien. ¿Quieren que hagamos un recreíto o quieren que sigamos? Sí, profe. Bueno, seguimos. Sí, sigamos. Bien. Seguimos. Sí, queda este tema nada más, además, queda solo este tema. Bueno, en cuanto a la temperatura, las bacterias tienen, ¿sí? Su temperatura, cada especie de bacteria tiene un rango tiene una temperatura óptima de crecimiento o un rango de temperatura óptima de crecimiento. ¿Mm? Y tiene por debajo de esa temperatura óptima una temperatura mínima y por debajo una máxima, las que se llaman temperaturas, ¿sí? Cardinales o fundamentales, ¿sí? Esta temperatura óptima puede variar un poco dependiendo de las otras condiciones del medio. ¿Mm? Entonces puede variar un poquito dependiendo en qué condiciones está creciendo las bacterias. ¿Sí? Esta temperatura óptima es donde la bacteria crece, ¿sí? Con la máxima velocidad posible, ¿sí? O sea, se duplica con la máxima velocidad posible. ¿Mm? Y por
arriba de esa temperatura, ¿sí? Acá tenemos temperatura y tasa de crecimiento. Por arriba de esa temperatura óptima está la temperatura máxima, que en esa temperatura máxima la bacteria sí muere, se desnaturalizan las proteínas, hay colapso de la membrana plasmática, ¿sí? Y la bacteria muere. Fíjense que cerca está la temperatura óptima de la temperatura máxima. Mientras que la temperatura mínima está más lejana que la óptima. En cuanto a la temperatura mínima de crecimiento, no quiere decir que por debajo de esta temperatura mínima la bacteria muera, ¿sí? Sino que no hay un crecimiento significativo. Y la membrana se gelifica, ¿sí? El transporte a través de la membrana se hace más lento y entran en un estado de latencia. Entonces fíjense que a medida que aumenta la temperatura, hasta llegar a la óptima, hay un aumento de la tasa de crecimiento, ¿sí? Hay un aumento de la velocidad de duplicación. Y por arriba de la óptima, en la temperatura máxima, y por arriba de la temperatura máxima, la bacteria muere. Por eso la esterilización generalmente se lleva a cabo por calor. Fíjense que todas las esterilizaciones que vieron, de las físicas, ¿sí? En general, muchas de las esterilizaciones físicas son por calor y no hay ninguna esterilización, ¿sí? Por frío. En el frío que generalmente se conservan las bacterias. Entonces vamos a tener, de acuerdo a la temperatura óptima de crecimiento o al rango de temperatura óptima de crecimiento, vamos a tener diferentes tipos, ¿sí? De microorganismos. Los psicrófilos, mesófilos, termófilos e hipertermófilos, ¿sí? Los psicrófilos son aquellos que crecen, tienen la temperatura óptima de crecimiento muy baja, generalmente se encuentran en ambientes polares. Fíjense que esta temperatura óptima es muy baja. Los mesófilos son generalmente los que crecen a la temperatura óptima de crecimiento, ¿sí? Está cercana más o menos entre los 25 y los 37 grados. Un ejemplo acá que mencionamos el ejemplo de la Escherichia coli. Y los mesófilos generalmente crecen en ambientes templados, ¿sí? En organismos vivos, dentro de organismos vivos y en ambientes tropicales. Los termófilos tienen temperaturas óptimas alrededor de 60 grados y crecen en ambientes, bueno, más calurosos y en ambientes como pueden ser también los suelos que están expuestos al sol durante largos tiempos, mientras que los hipertermófilos, ¿sí? Generalmente son arqueobacterias y ya están en ambientes mucho más extremos, como pueden ser los cráteres de volcanes, aguas termales, ¿sí? Muy calientes. Ahí se pueden encontrar hipertermófilos.